Buenas tardes, apreciados amigos y hermanos de todo el mundo de habla hispana, especialmente de los 5 continentes. En esta tarde queremos invitar a nuestro Dios que nos dirija a través de una palabra de oración, porque queremos entrar en el estudio del libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses solamente tiene 5 capítulos. Vamos a orar. Bendito Padre, te pedimos en este momento que nos dirijas a través de tu Espíritu Santo en la comprensión de tu palabra. Queremos comprenderla, queremos entenderla y queremos llevarla a la práctica con tu ayuda y tu poder. Bendice a nuestros amigos en la ancha faz de la tierra, los que tienen acceso al YouTube, al WhatsApp, al Messenger, por los medios en que demos a conocer tu palabra. Permite, Señor, que sea una bendición para todo el mundo. En el nombre de Jesús, amén. El título en nuestra introducción: en los manuscritos griegos más antiguos. El título de esta epístola es sencillamente Pros Tesaloniques o Tesalonicenses. El título más largo, Primera Epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Es un desarrollo posterior. Se le llamó de esta manera. El autor de esta epístola, la epístola da a entender que proviene de Pablo, Silvano, Silas y Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 1. Sin embargo, bíblicamente o básicamente es obra de Pablo, en el capítulo 3 del 1 al 2, luego del 6 al 7 y el capítulo 5, versículo 27. Está incluida entre las cartas de Pablo en la lista más antigua de libros del Nuevo Testamento. En canon de Muratori, los antiguos escritores eclesiásticos, Ireneo en el 130 al 202, Clemente de Alejandría en el 220 y Tertuliano en el 160 al 240, consideraron que Pablo era su autor. La personalidad y el estilo del apóstol saturan toda la epístola, pues a través de ella se manifiestan el amor por sus conversos y la preocupación del apóstol por su bienestar espiritual. El énfasis que se pone en esta epístola son las grandes virtudes de la epístola acerca de la fecha y cuándo se escribió. El amor y la esperanza es claramente paulino. Por consiguiente, necesitamos obligatoriamente mirar el marco histórico. Tesalónica era una ciudad importante, capital de la segunda división de Macedonia. Estaba situada en el extremo norte del Golfo Termaico, llamado ahora Golfo de Salónica. Por esta ciudad pasaban las
vía Ignacia que unían al oriente con Roma. La situación geográfica favorable y el excelente puerto de Tesalónica se combinaban para hacer de ella un centro comercial de gran importancia. Quizás por esta razón allí vivía una gran colectividad judía y había una sinagoga, como lo menciona el capítulo 17 y el versículo 1. La ciudad que ahora se denomina Salónica es uno de los centros comerciales más importantes del norte de Grecia. Además, es de interés arqueológico, pues el arco triunfa o triunfal bajo el cual pasaba la antigua vía Egnatia aún se encuentra en pie como un recordatorio de la gloria y del poder de la antigua Roma. Pablo estuvo en Tesalónica por primera vez durante su segundo viaje, inmediatamente después de haber salido de Filipos. Como el método del evangelismo del apóstol era predicar primero en las ciudades importantes y convertirlas después en centro para la propagación del evangelio en los pueblos y aldeas circundantes. Él y sus colaboradores fueron directamente desde Filipos y Tesalónica, sin detenerse para predicar en Anfípolis ni en Apolonia, como dice Hechos 17:1. Pablo sabía que primero debía ganarse la simpatía de los judíos de Tesalónica y por eso fue a la sinagoga 3 sábados sucesivamente y presentó las grandes verdades del Evangelio a sus compatriotas. Los maltratos que acababa de sufrir en Filipos no lo habían amedrentado y con el poder del Espíritu Santo presentaba las profecías mesiánicas del Antiguo y mostraba su cumplimiento en Jesús. Algunos de los judíos creyeron, como dice Hechos 17:4. De los griegos piadosos, gran número. También el mismo libro de 17:4 de Hechos. Aceptaron su mensaje y entre los creyentes de Tesalónica también habían mujeres notables, no pocas. Eso también lo menciona el versículo 4. Es probable que los misioneros hayan continuado su obra durante más tiempo. Las 3 semanas que aquí se mencionan que Pablo cuenta que trabajaba de noche y de día para sostenerse mientras predicaba el Evangelio.
Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 9, y en su carta a los Filipos se refiere a las dádivas que le enviaron mientras estaba en Tesalónica. El éxito del ministerio del apóstol no tardó en convertir las evidencias de los judíos en un intenso odio que produjo luchas e hizo que Pablo tuviese que dejar la ciudad. Hechos 17, versículos 5 al 10. Después de los primeros 3 sábados que predicó en la sinagoga, parece que Pablo continuó su obra en la casa de Jasón, Hechos 17:7. Tuvo éxito, según puede deducirse, especialmente entre los griegos, pues la iglesia de Tesalónica parece haberse estado mayormente compuesta por gentiles, como lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, y el capítulo 4 y el versículo 5. La violencia de la turba instigada por los judíos a las autoridades romanas a ocuparse de la predicación de Pablo, pero los magistrados no aceptaron las acusaciones de que el apóstol era culpable de traición por presentar la doctrina del futuro reino de Cristo. Es evidente que Pablo y sus compañeros no fueron oficialmente expulsados de Tesalónica, ni que se les impidió volver a la ciudad, pues el apóstol creyó necesario explicar a la gente por qué no había regresado y también por qué Timoteo regresó a esa ciudad en el capítulo 3 y el versículo 2. Pero parece que los cristianos pensaron que era mejor que Pablo y sus compañeros salieran de la ciudad en ese momento. De allí fueron a Berea, en la ciudad que estaba a unos 70 kilómetros al sudoeste. En Berea, Pablo predicó otra vez en la sinagoga y luego un éxito mucho mayor entre los judíos que amaban la escritura. La noticia de esa nueva actividad del apóstol Pablo pronto llegaron a los judíos en Tesalónica, quienes se dispusieron a una acción inmediata. Se apresuraron a ir a Berea y de nuevo instigaron a la turba contra los misioneros. Los amigos de Pablo le enviaron a Atenas, pero sus compañeros se quedaron en Macedonia. El apóstol anhelaba intensamente recibir la ayuda él esperaba recibir la ayuda, de manera que los hizo regresar a Tesalónica para que animaran a los nuevos creyentes y le trajeran noticias de la situación de ellos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, 2 y el 6.
Es probable que Silas se haya quedado en Macedonia, pues cuando Timoteo volvió a Grecia, Silas lo acompañó y ambos se unieron con Pablo en Corintio, a donde el apóstol había ido después de una corta permanencia en Atenas. Eso lo encontramos en el capítulo 18, versículo 1 y 5 del libro de los Hechos. Cuando Pablo recibió el informe de Timoteo, escribió su primera carta a los tesalonicenses. En algunos manuscritos que se remontan al siglo V, se dice el fin de la epístola, que fue escrita en Atenas. Fue esta exposición quizá se basa en lo que se registra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, el versículo 1 y 2. Sin embargo, parece claro que Primera de Tesalonicenses no fue escrita sino hasta después que Timoteo regresó de Macedonia. Y según Hechos 18, 1 y 5, Pablo estaba entonces en Corintio. Por lo tanto, parece que lo más razonable es afirmar que esta carta se escribió en Corintio. Generalmente se ha considerado que esta epístola es la primera de las cartas de Pablo que se han conservado. Fue con la posible excepción de la epístola de Santiago, el primer libro del Nuevo Testamento se escribió en cuanto a la fecha de Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver el tema de la epístola de Tesalonicenses. Esta epístola está iluminada por un radiante resplandor del amor intenso. El apóstol estaba muy agradecido por el informe de Timoteo en cuanto a la fidelidad de los tesalonicenses y su tierna consideración por él. Entonces se apresuró a alabarlos por sus nobles virtudes de fe, amor y esperanza. Sentía vehementemente deseo de visitarlos, pues mientras estuvo con ellos no había tenido suficiente tiempo para instruirlo plenamente en las virtudes del Evangelio. Timoteo también debe haber informado al apóstol acerca de estos problemas. Algunos tesalonicenses habían apesadumbrado por sus seres amados que habían muerto desde que habían recibido el mensaje evangélico, pues temían que esos difuntos no pudiesen tener parte en la gloriosa resurrección de Cristo Jesús. Cuando volviera el Señor, otros se habían
fanatizado con el segundo advenimiento, sosteniendo que no debía trabajar sino esperar la venida del Señor en ociosa expectativa. Había quizás quienes estaban volviéndose al mundo y se hallaban en peligro de sumirse en la inmoralidad. Otros se sentían inclinados a proceder por su cuenta y no deseaban reconocer a los legítimos dirigentes de la iglesia. Necesitaban ayuda los ociosos, los de poco ánimo, los débiles, en el capítulo 5 y versículo 14 de la primera de Tesalonicense. Si hubiera sido posible, el apóstol se hubiera apresurado para dar instrucciones personales a esos amados creyentes. Más de una vez trató de volver, pero Satanás lo estorbó. El capítulo 2 y el versículo 18. Y por eso tuvo que contestar con escribir una carta a esa iglesia. El tema de la epístola es la piedad práctica. En vista del regreso de Cristo, el glorioso advenimiento del Señor, en la doctrina que más se destaca en el capítulo 1, versículo 10, en el capítulo 2, el versículo 19, en el capítulo 3, el versículo 13, en el capítulo 4, el versículo 13 al 18, y en el capítulo 5 y el versículo 23. Otras doctrinas mencionadas son la muerte y la resurrección de Cristo, en el capítulo 4 y el versículo 14. La resurrección de los justos, en el versículo 13 al 16. La recompensa y los castigos futuros, la existencia personal y la obra activa de Satanás y la doctrina de la redención, que incluyen elección y santificación. He aquí entonces que esta epístola la escribe el apóstol San Pablo, y es interesante observar que en un momento cuando la iglesia de Tesalónica estaba en su primer amor, fue cuando el apóstol Pablo empezó a predicar este evangelio. Y en vista de que en cada fin de capítulo él mencionaba que Cristo venía pronto, a tal punto que la iglesia creyó que allí por el año 51, cuando Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses,
y es una fecha muy importante. La iglesia de Tesalónica creía que Cristo iba a venir en sus días. Y como consecuencia de creer algo que no iba a suceder aún, porque habían muchos eventos que estaban todavía en el futuro, es que el apóstol Pablo escribe la segunda carta de Tesalonicense que posteriormente vamos a entender. El Señor Jesús se manifestó en la primera de Tesalonicense que muy pronto Él va a venir y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los justos vivos serán transformados. Y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. De allí, hermanos, es importante comprender lo maravilloso que Dios, al dejar esta epístola llena de promesas, llena de esperanza, donde no niega la venida de Jesús, sino presenta lo que acontecerá el día cuando Cristo Jesús venga a esta tierra. Y yo quiero estar listo para ese día. Yo quiero animar a otros, quiero animar a mis oyentes del YouTube, del Messenger, del WhatsApp. Quiero animar a los que a través de los diferentes medios escuchan esta verdad. Y el Señor está interesado en que todos experimentemos el perdón, la resurrección, la transformación y que todos podamos ir a la ascensión al reino de los cielos a vivir con Cristo por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, ese día cuando tú vengas, también yo quiero, junto con mis amigos y familia, estar listo para ir a vivir contigo por toda la eternidad? Oremos. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos concedes de poder escudriñar tu santa palabra. Queremos, Señor, creer en la resurrección de los muertos, en la transformación de los vivos justos, y queremos, Señor, estar listos para ese día cuando vengas, no importa cuándo, e ir a vivir contigo por toda la eternidad. Bendiga a los oyentes de los 5 continentes, que tu bendición pueda ser abundante en su vida y que tu Espíritu Santo realice esa obra increíble, extraordinaria, renovadora en cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.